Quizás no hay ninguna guerra pasada o actual tan atroz como la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que incluso, gracias a esta disputa de escala global, se forjaron un sinnúmero de leyes y tratados que sirvieron casi como una regla para contiendas futuras. ¿Puedes imaginar la escala de lo que acabo de decir? Una contienda tan cruel, tan despiadada, que su misma monstruosidad sirvió para prohibir ciertas acciones durante otras guerras. La Segunda Gran Pugna fue un refugio de miles de historias y hechos tan salvajes que muchos de los soldados que lucharon por su país, y civiles también, murieron sin poder descansar en paz. Hoy te presento 5 acontecimientos pavorosos que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos creen que la potencia del Eje, aquel bando, fue liderado por la Alemania nazi por más de 6 años. Fue la facción que cometió los crímenes de guerra más horribles de toda la batalla. Aunque no niego sus atentados, no fueron, ni por mucho, tan divergentes en sus actos. No fueron solo asesinatos injustificados a los prisioneros de guerra alemanes, tampoco los saqueos en Bayeux y Caen, después del día D, en donde, además de la rapiña llevada a cabo de los hogares, también se pudieron haber cometido violaciones a mujeres, y sí, también incluidas niñas. El 13 de febrero de 1945 se iniciaron los bombardeos sobre la ciudad de Dresde, en Alemania, donde se descargaron cerca de 4.000 toneladas de explosivos pesados, arrasando con toda la ciudad. Y claro, con todo eso, los habitantes, militares y civiles también. Aunque en la actualidad, esta ciudad es una de las más importantes en la economía alemana. La historia local no olvida los bombardeos ejecutados por la Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto sucedió durante 2 días, arrebatándole la vida a más de 40.000 personas, muchos de ellos civiles inocentes, al igual que padres, abuelos y niños pequeños. Los bombardeos se vivieron durante la última etapa de la guerra, en donde muchas personas inocentes, ajenas a la guerra, que estaban llevando una vida lo más normal posible, llegaron a morir gracias a esta tragedia. Ahora imagina que te encuentres en un lugar, disfrutando de una cena familiar, tu padre, tu madre, tus hermanos o incluso tus hijos, pero ahora, sin imaginarte, que una bomba está a punto de ser arrojada sobre sus cabezas. ¿Sabes lo que es un campo de concentración? Aquellas zonas en donde se recluían a las personas judías, prisioneros de guerra y cualquier otro ser humano que no siguiera una ideología nazi en su tiempo. Bien, déjame decirte que la esclavitud a la que se encontraban sometidos era solo una pequeña fracción de todo lo que vivían allí dentro. Seguro que has escuchado o visto el concepto que se ha formado en torno a los supersoldados. Lo primero que se te puede venir a la mente es el Capitán América, el Jefe Maestro, entre otros. Y aunque te parezca que esta idea es algo infantil, simple ciencia ficción para nuestros tiempos, déjame decirte que en la Alemania nazi, un supersoldado se trataba de un objetivo muy bien definido. La SS, abreviación de Schutzstaffel, organización responsable de asesinar a más de 6 millones de personas, en su mayoría judíos, albergó a uno de los miembros más crueles del nazismo. Josef Mengele fue un doctor, antropólogo y oficial del ejército alemán que participó en la selección de prisioneros de los campos de concentración, uno de ellos, Auschwitz, para su posterior ejecución en las cámaras de gas. Pero además, su crueldad también se vio reflejada en los experimentos que realizaba sobre los mismos prisioneros del campo. A los gemelos los usaba para tratar de crear siameses de manera artificial. Realizaba trasplantes de órganos y de sangre para estudiar sus efectos. Amputaba las extremidades de sus víctimas para observar sus reacciones. Experimentó con mujeres embarazadas, con tal de lograr comprender la manipulación genética. Intentaba cambiar el color de ojos de los niños, inyectándoles sustancias que al final terminaban por matarlos. ¿Recuerdas lo que dije de los supersoldados? Algunas fuentes apuntan a que los experimentos de Mengele influenciaron, o incluso se piensa que él mismo buscó la forma de crear soldados más fuertes, de raza completamente aria,
de ojos claros, que pudiesen batallar seguidamente sin la necesidad de descansar o de dormir, como si se tratara de zombies, a la orden del mismo Hitler. Josef Mengele fue conocido como el Ángel de la Muerte. Cuando hablamos de armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial, es inevitable llegar al tema del escuadrón japonés 731, equivalente aproximado a la SS en Alemania, en donde se propagandeaba la idea de una supremacía racial japonesa, y en donde se llevaban a cabo investigaciones de lo más atroces, siendo reconocido por la misma ONU como causante de algunos de los crímenes de guerra más atroces. En sus prisioneros de guerra practicaron la vivisección, sin anestesia alguna. Algunas veces se ocupaban mujeres embarazadas para estos mismos procedimientos, extrayéndoles el feto que llevaban dentro de sí, algunas veces hijos bastardos de los propios doctores y científicos. Algunos prisioneros sufrían de amputaciones de sus extremidades y extirpación de algunos de sus órganos, estómago, pulmones, hígado y sí, cerebro también. El Escuadrón 731 también fue responsable de la prueba de armamento, como lanzallamas, bombas y armas químicas, sobre seres humanos. De hecho, esas pruebas sirvieron para crear bombas biológicas y químicas que se lanzaron sobre varios poblados chinos, asesinando indiscriminadamente tanto a soldados como a civiles. También se realizaron experimentos para observar la capacidad de respuesta de un ser humano ante ciertos factores. A los prisioneros se les inyectaba sangre de animales en sus arterias, orina de caballo en sus propios riñones, se creaban a propósito burbujas de aire en su torrente sanguíneo, se aplicaron grandes cantidades de rayos X sobre sus cuerpos, se les expuso a temperaturas extremas e incluso llevaron los límites de la moral humana al poner a madres, junto a sus propios hijos, en tanques llenos de agua, destinados a ahogarse, solo para estudiar las reacciones que obtendrían de estos experimentos. El Escuadrón 731, junto con la SS, fueron partícipes de los más horribles y despiadados crímenes de guerra. Parece ser que este puesto era más que predecible. ¿Tú lograste adivinarlo? Vayamos al grano. Sí, convengamos en que la SS y el Escuadrón 731 fueron organizaciones que merecían ser desintegradas de las maneras más violentas posibles, que sus líderes debieron ser enjuiciados y condenados, pero al fin y al cabo, los países a los que servían, el pueblo, era inocente ante esas prácticas, quizás incluso ignorante de las acciones que se cometían. Como dijimos anteriormente, el pueblo civil trataba de llevar una vida alejada de la guerra. Trataban de progresar como sociedad. No todos los alemanes eran malvados, y no todos los japoneses compartían la misma idea racial de la rama militar. Pero la guerra no perdona a nadie, ni a sexos ni a edades. Los bombardeos de Tokio fueron una serie de incursiones realizadas por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos a las grandes urbes niponas. Durante casi 9 meses, el 24 de febrero de 1945, comenzaron los ataques. 1.700 toneladas de bombas incendiarias se lanzaron sobre Tokio, ocasionando un incendio que alcanzó los 980 grados centígrados en su epicentro. Aproximadamente 1.5 millones de personas civiles vivían en el área de 41 kilómetros cuadrados, devastados en su mayoría, habitando en casas muy humildes hechas de madera. Un infierno en la tierra. Pero, ¿qué puede ser peor que un bombardeo masivo sobre la población civil? El 6 de agosto de 1945,
el arma nuclear conocida como Little Boy fue arrojada sobre la ciudad de Hiroshima, detonando justo encima de una clínica. En menos de un segundo, la explosión se expandió hasta los 280 metros de diámetro, alcanzando casi 1.000.000 de grados centígrados al instante. Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Es una masa burbujeante gris violácea con un núcleo rojo. Los incendios se extienden por todas partes, como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Parsons. Viene hacia aquí, crece más y más. 2 días después, el 9 de agosto, al ver que Japón aún no cesaba la rendición en la guerra, Fat Man fue lanzado en Nagasaki, estallando a 469 metros sobre la ciudad, arrasando con toda vivienda y ser vivo a su paso. Los habitantes se vieron estupefactos por un resplandor enorme que hirvió sus retinas y posteriormente desvaneció, dejando en las paredes, suelos y puertas una silueta negruzca, como sombras detenidas en el tiempo. Ambas bombas nucleares sumaron aproximadamente 110.000 muertes, sin contar aquellas que se produjeron después de los estallidos, producto de la radiación. Las bombas atómicas dieron paso al final de la guerra. George Robert, el tripulante y artillero de Enola Gay, avión responsable de detonar a Little Boy, al ver el champiñón que devastó toda una ciudad, solo pudo pronunciar 5 palabras: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esta posición no es tan aterradora y, ni por mucho, más impactante como la anterior. De hecho, el puesto 2 debería haber ocupado este lugar. Sin embargo, terminaré este video como su antecesor, con algunos relatos e historias narradas por los mismos soldados. En la noche del 24 al 25 de febrero de 1942, las alarmas antiaéreas de Los Ángeles, en California, comenzaron a hacerse escuchar. Los reflectores se encendieron y miles de tropas de ataque aéreo fueron convocadas a la zona donde se había visto un objeto volador no identificado, presuntamente un avión de reconocimiento de las fuerzas del eje, pánico alimentado por el reciente ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. 1.400 proyectiles de artillería fueron disparados hacia el manto celeste. Cañones y ametralladoras siguieron sus pasos, pero ninguno pareció dar resultados. Es más, su propia población resultó aún más afectada por la acción de las fuerzas militares, dejando un saldo de 5 civiles muertos y muchos daños materiales por las esquirlas. Una foto dice más que 1000 palabras. Se habló de aviones y barcos fantasmas que eran vistos navegando o cruzando los cielos despreocupadamente. El caso más famoso fue del barco SS Alkimos, que terminó varado al final de la guerra. Un hombre ya anciano, veterano de la división de marines encargada de ocupar el territorio nipón después de los ataques a Hiroshima y Nagasaki, habló de experiencias crudas durante su servicio. Sus superiores le indicaban que si se veían frente a cualquier sospecha o ataque hostil, ellos deberían responder con fuerza letal. En una ocasión, en Okinawa, una mujer se acercó, histérica, a su patrulla, sosteniendo en sus manos una caja de cartón. Paranoicos, usaron el lanzallamas en contra de la mujer, quien gritó hasta que el fuego terminó por consumirla. Dentro de la caja había un bebé recién nacido. El mismo veterano se encontraba con su pelotón de reconocimiento recorriendo la orilla del río Urakami, en Nagasaki, cuando comenzaron a divisar manos que surgían del agua, docenas, centenas de manos que parecían querer alcanzarlos. Y por último, tenemos uno de los sucesos misteriosos
que más tuvieron impacto al final de la guerra: la desaparición del vuelo 19. 5 bombarderos, con 14 tripulantes en total, despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale. Las condiciones meteorológicas eran favorables para lo que se suponía debió haber sido un vuelo de entrenamiento. Sin embargo, tras varios minutos de vuelo, se perdió todo contacto con el escuadrón. Se ejecutaron los procedimientos de recuperación y de rescate, en donde otros escuadrones más sobrevolaban la zona donde se presumía que el vuelo 19 había perdido contacto. Claro, sin resultado alguno. A las 3:45 de ese mismo día, el teniente Taylor, quien comandaba el escuadrón, logró comunicarse con la torre de control. Lo que dijo fue: "No podemos ver tierra. Parece que nos hemos desviado del rumbo". Un hidroavión despegó para intentar rescatar al escuadrón en las últimas coordenadas registradas. Esta última aeronave también desapareció. El lugar que sobrevolaban aquel 5 de diciembre de 1945 fue el Triángulo de las Bermudas. Quiero agradecer a Taquión, Javier Dix y a Jake Rotzank por prestar sus voces para este video. Los links hacia sus canales y redes se encuentran en la descripción. Suscríbete y síguelos. Soy Agramon y te he hablado desde el inframundo.